Buenas noches. En este espacio informativo abordaremos temas de gran relevancia que afectan los derechos humanos en nuestra región, con respecto a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+, abordándolos desde casos como violencia sexual, discriminación, censura, violencia de género, limitación de acceso de oportunidades y servicios, entre otros. En el transcurso de este noticiero se profundizarán en estas historias y noticias que impactarán a nuestra sociedad. La primera nota que queremos compartir con ustedes se redactó a raíz del aumento de casos de violencia de género en 2020, ocasionada por el confinamiento que trajo la pandemia por COVID-19. Además, por motivos del 8 de marzo, grupos de mujeres de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México y la Ciudad de México decidieron protestar pacíficamente sobre el aumento de casos de violencia de género, lo que ocasionó en las autoridades mexicanas cierto descontento, por lo que optaron por el uso excesivo de la fuerza, violencia sexual, detenciones arbitrarias e incluso mantuvieron a los grupos de mujeres incomunicadas durante mucho tiempo, estando en riesgo de sufrir desaparición forzada. Esto se debe principalmente a la estigmatización que existe en torno a las manifestaciones por motivos del movimiento feminista o todo lo relacionado al movimiento de las mujeres, ya que son consideradas violentas y como provocaciones para que el Estado actúe de cierta manera y se le dé más reconocimiento o más foco de atención a lo que las autoridades hacen y a lo que estas mujeres hacen, cuando en realidad el objetivo principal de este movimiento no es ese, simplemente es visibilizar cómo el machismo impacta en la sociedad, sobre todo en un grupo en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, ya que sufren discriminación, violencia e incluso son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Ya una vez explicado esto, creo que es evidente los derechos humanos que son violentados, principalmente el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la libertad de expresión, a no ser censurados, y el derecho a la vida. Por lo que estos actos encabezados por autoridades y servidores públicos solo dejan al descubierto cuánto nos falta por avanzar en cuestiones de igualdad de género, de concientización sobre que esta problemática social existe, que no se ha erradicado en su totalidad y que se promueva entre la comunidad el verdadero objetivo del movimiento de las mujeres o del movimiento feminista, más allá de lo que rayan o de lo que rompen. Buenas noches. A continuación les hablaré de una historia de fuerza y supervivencia por la que pasan mujeres de todo el mundo, basadas en hechos actuales. Durante la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres y niñas incrementó de una manera alarmante. Según un estudio de la ONU Mujeres, casi la mitad de las mujeres encuestadas en el país se reportaron haber sufrido de alguna forma violencia desde el inicio de la pandemia, ya sea en casa, en lugares públicos o a través de acoso en línea. La pandemia obligó a muchas mujeres a vivir encerradas con sus agresores y a la vez limitó su acceso a redes de apoyo, servicios de protección. La inseguridad también se intensificó en las calles. El 40% de las mujeres declaró sentirse insegura al caminar sola por la noche y 1 de cada 4 no se siente segura ni en su propio hogar. ONU Mujeres advierte que esta situación refleja no solo una crisis de violencia de género, sino también una falla estructural en los sistemas de justicia y protección. El llamado es urgente. Se deben tomar acciones concretas para asegurar que todas las mujeres y niñas puedan vivir sin miedo, libres de violencia y con pleno acceso a sus derechos. Continuando con las noticias del día de hoy, un docente de Misiones fue discriminado por su orientación sexual. Se cree que recibirá una indemnización reparatoria. Nuestro caso se dio en Buenos Aires, Argentina, en el que Raúl Julián Borglug, un docente, fue echado en 2016 de un colegio por discriminación hacia su orientación sexual. El Instituto Emanuel deberá abonarle casi 1 millón de pesos a Borglug por daño moral. Julián fue despedido del colegio donde trabajaba cuando contó que se casaba con un hombre, donde dio a conocer su identidad sexual.
Se conoce que Burklew llevaba 5 años de relación laboral cuando la institución en la que daba clases de química y proyecto de investigación decidió echarlo. Esto lo hizo después de que el joven anunciara su casamiento, argumentando que la sexualidad del profesor no concordaba con el ideario de la institución, por lo que a fin de evitar conflictos, el instituto ofreció y él aceptó el monto de dinero en concepto de indemnización. Esto confirmado con el documento que lleva el logo del Instituto Privado Emanuel y la firma de nuestro representante legal. Luego de 6 años, se hizo justicia. La correlación temporal entre la decisión del actor de contraer matrimonio seguido de su inmediata vinculación de la institución permitió establecer al menos una relación de causa-efecto entre los hechos, creando así una apariencia o sospecha de que el cese de la dependencia laboral puede ser una represalia de la empleadora motivada por la decisión del actor de casarse con una persona de su mismo sexo y que ello tomará estado público. Los accionantes del juzgado acordaron que efectivamente Julián había sido víctima de un trato discriminatorio en razón de su orientación sexual. Afortunadamente, se recibió una suma aproximada de 1 millón de pesos argentinos, la cual Julián decidió donar a una organización de LGBT titulada Somos Diverses, conformada por profesionales de misiones que trabajaban en la transversalización de la perspectiva de la diversidad y en la defensa de los derechos LGBT. Esta organización recibió el dinero con mucho entusiasmo, ya que no solo significaba para ellos términos económicos, sino también simbólicos, ya que el gesto que tenía Julián generaba dinero para que esas personas pudieran seguir ayudando a otros que lo necesitaban. El artículo de RTVE, titulado 11 historias de discriminación y máscaras trans e intersexuales, las letras más invisibles del LGTBI, recoge testimonios de personas LGTBI que enfrentan diariamente incomprensión y marginación debido a su identidad de género u orientación sexual. A pesar de los avances desde los disturbios de Stonewall en 1969, la discriminación persiste, especialmente hacia las personas trans e intersexuales, quienes a menudo se sienten invisibles dentro del colectivo LGTBI. Algunos de los derechos violentados dentro de este artículo son el derecho a la integridad física y psicológica. Personas intersexuales como Asmi y Ariana han sido sometidas a intervenciones médicas sin su consentimiento, lo que constituye una violación a su integridad física y psicológica. El derecho a la salud. Ariana experimentó discriminación en servicios sanitarios, donde se le ofrecieron tratamientos no adecuados a su condición, vulnerando su derecho a recibir atención médica apropiada. El derecho a la no discriminación. Lara y otras personas trans enfrentan discriminación en el empleo y en servicios públicos, lo que infringe su derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la libertad de expresión y privacidad. Alejandro y Lucía se sienten obligados a ocultar su identidad de género en ciertos entornos para evitar agresiones, lo que limita su derecho a expresarse libremente y a vivir su identidad sin temor. El derecho a la seguridad personal. Josema y Adrián, hombres bisexuales, enfrentan rechazo y violencia tanto dentro como fuera del colectivo LGTBI, lo que pone en riesgo su seguridad personal. Estas historias destacan la necesidad urgente de promover la visibilidad y la inclusión de todas las identidades dentro del colectivo LGTBI, garantizando el respeto y la protección de sus derechos fundamentales. Como última noticia del día de hoy, daremos a conocer 2 casos de mujeres violentadas en México, Alejandra y Melanie. Podemos notar que nuestro México ya es un poco más comprensivo que lo era antes, acorde al tema de la violencia sobre la mujer. Sin embargo, los casos no se han extinguido por completo. Prueba de esto es el caso de Alejandra Rivas, de 35 años, y su hija María José, de 1 año, quienes desaparecieron el 1 de noviembre del año 2024, luego de salir de su casa en Tlajomulco, Jalisco, rumbo a Colima, donde se verían con el padre de la niña, pero nunca llegaron. Una semana después, los cadáveres de ambas fueron encontrados. Efectivamente, el feminicida fue la persona con quien se encontrarían. En cuanto al caso de Melanie, es una joven de 20 años que fue golpeada con brutalidad por su novio, Cristian, durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre del 2024. Su caso se hizo viral gracias a las redes sociales, donde cada vez es más común que se expongan estas situaciones. Ella viralizó la brutalidad con la que había sido golpeada con quien en aquel entonces era su pareja. Para concluir este espacio informativo, quisiéramos compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la importancia de la validación de los derechos humanos, centrándonos específicamente en las mujeres
y la comunidad LGBTIQ+. La garantía de los derechos humanos es algo a lo que todos tenemos acceso, según como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 1 de nuestra Constitución. Sin embargo, la sociedad se ha encargado de estereotipar o de encasillar las maneras de actuar y de pensar porque así fueron educados, marcando siempre de manera negativa esta diferencia entre quienes piensan o actúan de manera diferente. En consecuencia, generando en consecuencia que sean rechazados o discriminados por no coincidir con lo que está bien para el mundo, limitándoles el ejercicio de estos derechos humanos. En la actualidad, gracias a las nuevas generaciones y a la visibilización de estas causas, la sociedad se ha visto envuelta en diversos cambios en torno a las creencias que existían sobre estos grupos, en donde se ha normalizado cada vez más la igualdad sin importar tu sexo, género, orientación sexual o identidad de género. Se ha fomentado la concientización en torno al impacto que cualquier acto discriminatorio tiene en quien lo recibe y, sobre todo, hemos sido más abiertos en torno a lo que estos movimientos promueven, generando un ambiente de empatía y de respeto. Aún nos falta mucho por recorrer, pero entre más dispuestos estemos a informarnos y a desaprender todas estas creencias limitantes en torno a las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y sobre cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, la sociedad estará más encaminada a ser completamente inclusiva y deconstruida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por historias que nos invitan a reflexionar sobre la igualdad de género, la diversidad sexual y la inclusión. Seguiremos dando voz a quienes aún luchan por ser escuchados. Hasta la próxima.